True. Hola, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Hoy tenemos dos presentaciones. La primera es un cirujano de República Dominicana, Cosme Villamón, MD, un especialista en endovascular. Y él va a hacer una presentación, manejo endovascular de ACV isquémico, experiencia inicial en República Dominicana. Ok, pues nada, les voy a comenzar a hablar en un inicio sobre algunos datos epidemiológicos con relación al accidente cerebrovascular isquémico agudo. Luego vamos a hacer un breve bosquejo de lo que ha ocurrido con la terapia para los ACV isquémico en fase hiperaguda, pasando desde la trombolisis endovenosa hasta llegar a la parte de trombectomía mecánica. Y finalmente, pues presentarles nuestra experiencia aquí en República Dominicana. Bien, yo comparto la sala de hemodinamia con los cardiólogos intervencionistas. En muchas ocasiones, pues, cuando tenemos un accidente cerebrovascular isquémico en fase hiperaguda, pues tienen que darnos el espacio, y en un inicio pues causó un poquito de controversia, a pesar de que tenemos dos salitas de hemodinamia. Pero nada, en una de los encuentros, pues me tropecé con esta frase de Pinsky que dice que aunque el corazón puede ser la fuente necesaria para generar el flujo sanguíneo y otros órganos ser absolutamente necesarios para la vida normal, el cerebro, esa es la razón por la cual vivimos, es la razón de ser del ser humano. Este slide muestra las enfermedades catastróficas que acaban con la vida del paciente a nivel mundial. En un inicio, pues tenemos en primer lugar las enfermedades cardiovasculares, seguidas por las enfermedades cerebrovasculares. Luego tenemos las enfermedades pulmonares, dentro de ellas las enfermedades obstructivas, cáncer. Y finalmente vamos a tener las enfermedades neohiperinternatales y el VIH-Sida. Es cierto, las enfermedades cerebrovasculares son la segunda causa de muerte, pero es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y es la segunda causa de demencia, solamente superada por la enfermedad de Alzheimer. En Estados Unidos, las enfermedades cerebrovasculares pasaron de ser la segunda causa de muerte a ser la cuarta causa de muerte. Esto probablemente se debe al hecho del incremento en los recursos para la creación de unidades de accidentes cerebrovasculares. Al año, en el mundo ocurren 17.5 millones de accidentes cerebrovasculares, distribuidos de la siguiente manera: 33% en países desarrollados y 67% en países en vía de desarrollo. Esto significa que esta es una patología de países como el nuestro, y esto queda demostrado en esta publicación que hace la Organización Panamericana de la Salud el año pasado, en un congreso que se sostuvo en Guatemala, donde ellos estimaban los posibles casos de accidentes cerebrovasculares en los países de Centroamérica y el Caribe. Bueno, República Dominicana tiene 10.5 millones de habitantes. Los casos posibles de accidentes cerebrovasculares para el periodo de junio 2015, junio 2016, fue de 21.076 casos, distribuido en un 85% en casos de accidentes cerebrovasculares isquémicos y un 15% en accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. ¿Pueden observar el slide? Cosme, no puedo ver sus imágenes. Lo siento. Okay. Vamos a probar otro. Gracias, Patty. Mi coproductor, Patty Pacheco. Eso es, perfecto. Ok, la pueden ver, perfecto. Ok, entonces, bien, le mencionaba que la Organización Panamericana de la Salud hizo esta publicación en Guatemala el año pasado, donde hacía una estimación de los posibles casos de accidentes cerebrovasculares en Centroamérica y el Caribe.
La República Dominicana, con 10.5 millones de habitantes, los posibles casos de accidentes cerebrovasculares fueron de 21.076. Los casos de ACV isquémico pues representaron el 85% y un 15% los casos de ACV hemorrágico. ¿Se ve este slide? Sí. Ok. Sí, puede ver bien. Ok, lo pueden ver. Ahora no okay. Puedo. Perfecto. A ver si slip. Ok, ahí sí. Ya no. Sí, sí. Bien. Bien, entonces le decía que esta es la historia natural de lo que ocurre con un ataque cerebral isquémico. En un inicio, pues el paciente llega por sala de emergencia con la sintomatología típica del ACV. Es un paciente que puede llegar con una desviación de la comisura labial, a disfasia, debilidad de un hemicuerpo, regularmente de predominio braquial. En un inicio en la tomografía, pues vamos a observar una tomografía prácticamente normal, excepto por esta hiperdensidad que se observa acá en el territorio de la arteria cerebral media, que es lo que se conoce como signo de la cuerda o signo de la soga. Esto lo que traduce es que aquí hay un coágulo en el territorio de la arteria cerebral media. Se puede observar en un 60-70% de los casos. Obviamente va a depender del tamaño que tenga la arteria cerebral media. Si está por debajo de los 3 milímetros, pues no se va a observar. En un inicio tenemos esta tomografía prácticamente normal, excepto por esta hiperdensidad aquí. Pasadas unas 12-24 horas, pues vamos a observar en esta tomografía control, pues que no hay un área de infarto como tal, pero si se observa, si pueden observar acá, en el territorio del hemisferio cerebral derecho no tenemos surco con relación a los surcos que se observan acá en el hemisferio izquierdo. Esto significa que esto es un área de edema que está preparando para que en 24 o 48 horas aparezca ya el infarto cerebral per se como tal. Pasado unas 48, 72 horas, pues vamos a tener una, bueno, si el paciente aquí a este nivel desarrolla colaterales, pues probablemente el infarto se quede de ese tamaño y el paciente pues quede hemipléjico y esas cosas, pero lamentablemente no siempre es así. Pasadas 48, 72 horas, pues esto puede evolucionar a un infarto maligno, como se puede observar acá, con desviación de la línea media, y es lo que acaba con la vida del paciente regularmente. ¿Qué hacemos cuando nos llega un paciente con un accidente cerebrovascular por sala de emergencia? Pues de inicio aplicamos la escala de NIH. La escala de NIH es la escala de valoración inicial desde el punto de vista clínico. Aquí vamos a valorar el nivel de conciencia, la paresia, si aparece a nivel de la fascia, la parte motora, la parte sensitiva, y le vamos a sumar un punto. Cuando tenemos una escala de NIH menor de 9, estamos hablando de un paciente con un stroke menor. Cuando está entre 9 y 15, estamos hablando de un accidente cerebrovascular isquémico moderado. Y cuando ya está por encima de 15, estamos hablando de un accidente cerebrovascular grave, lo cual conlleva pues un pronóstico malo para el paciente. Otra escala que debemos de conocer es la escala de reperfusión. En cuanto a la parte angiográfica se refiere, nosotros en neurocirugía endovascular pues adoptamos la escala de TISI, que es una copia de la escala de TIMI que utilizan los cardiólogos intervencionistas. Y lo que nos dice es lo siguiente: cuando aquí se puede observar, esta es la arteria carótida del lado derecho, se puede observar el territorio de la arteria cerebral media con una amputación de la arteria acá por un coágulo. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos un TISI 0, es que no tenemos flujo sanguíneo por encima del nivel de la oclusión. Cuando tenemos flujo sanguíneo por encima del nivel de la oclusión, pero no se llenan los vasos distales, sino que más bien se llenan los vasos proximales, pues estamos hablando de un TISI 1. Cuando tenemos el TISI 2 lo vamos a dividir en TISI 2A y TISI 2B. Cuando tenemos un flujo sanguíneo por encima del nivel de la oclusión,
menor del 50% del territorio que irriga esta arteria, pues decimos que estamos ante un TC 2A. Decimos que estamos ante un TC 2B cuando tenemos una reperfusión mayor de un 50% del territorio irrigado por la arteria, y un TC 3, que es lo que nosotros aspiramos en neurocirugía endovascular, es una revascularización completa del territorio de la arteria. Bien, otra escala que debemos de manejar es la escala modificada de Rankin. La escala modificada de Rankin lo que nos dice es cómo queda el paciente después del tratamiento, después de la trombolisis endovenosa, después del tratamiento endovascular. Aspiramos siempre a una escala modificada de ranking de 0, que es el paciente que está completamente asintomático. El ranking de 1 y 2 son pacientes que tienen ligera discapacidad, pero son capaces de autosustentarse en sus quehaceres diarios. En la escala, en el ranking 3 es el paciente que camina con bastón, el ranking 4 es el paciente que está en silla de ruedas, el ranking 5 es el paciente que está encamado y el ranking 6 es el paciente que fallece. Mire, esta escala es la escala de Asper. Hace un tiempo, pues, la terapia endovascular para los ACV isquémicos y la trombolisis se hacía en torno a realizar una resonancia magnética con difusión y perfusión. El estándar ahora de tratamiento desde el punto de vista de imagen es simplemente realizar una tomografía, y a esto se le aplica la escala de Asper, que viene del inglés Alberta Stroke Program Early CT Score. Esta escala es una tomografía simple. El paciente llega por sala de emergencia, se le hace la tomografía y esta escala le va a asignar un punto al núcleo caudado, un punto al putamen, globus pálido, el lóbulo de la ínsula, un punto al territorio de M1, al territorio de M2 y al territorio de M3. Esto es a nivel de los núcleos basales. Por encima de los núcleos basales también le va a asignar un punto al territorio de M4, M5 y M6 en su distribución. Entonces tenemos 10 puntos. Entonces, cuando tenemos una tomografía, por cada punto que aparezca de esto, donde aparezca un área de edema o un área de isquemia, le vamos a restar un punto. Entonces, cuando tenemos una escala de Asper por debajo de 6, el paciente ya no es candidato para realizarle trombolisis endovenosa ni trombectomía mecánica, porque el riesgo de sangrado se incrementa bastante. Lo ideal es tener una escala de Asper por encima de 7 a 10, para disminuir los riesgos de sangrado. Ya en una escala de Asper por debajo de 6 ya es una contraindicación. Bien, entonces, ¿qué ha ocurrido con relación a la terapia en la fase hiperaguda de los accidentes cerebrovasculares? Pues miren, este es un esquema que muestra los diferentes estudios que se hicieron a principios de los 80, lo que está en rojito acá, que fueron los estudios pues, que no dieron paso a la terapia endovenosa, que en un inicio se empezó a utilizar uroquinasa y los eventos hemorrágicos eran bastante altos. Ya para finales del 90, de la década del 90, pues se empieza a utilizar el activador tisular de plasminógeno, RTPA, y se llega a una ventana terapéutica de aproximadamente 4.5 horas, y esto es lo que da inicio desde 1999 a la terapia endovenosa con el activador tisular del plasminógeno. Aquí tenemos los criterios de inclusión, exclusión y exclusión relativa para la administración del RTPA endovenoso. Que el paciente tenga, criterio de inclusión, un ACV isquémico con un déficit neurológico medible, que los síntomas hayan comenzado antes de las 4.5 horas y que el paciente sea mayor de 18 años, aunque ya se ha tenido la experiencia, tanto en trombolisis endovenosa como en terapia endovascular en pacientes menores de 18 años. Bien, la terapia endovenosa le proporciona al paciente una tasa de independencia funcional de un 30%. Esto era así desde 1999 hasta el 2015. ¿Qué había pasado con la terapia endovascular? Pues la terapia endovascular siempre fue relegada a un segundo plano. Fue relegada a un segundo plano porque cuando el paciente no mejoraba con la terapia endovenosa, con RTPA, pues pasaba a sala de hemodinamia, pero regularmente ya el periodo de tiempo que había transcurrido era superior a las 8 horas y esto daba el traste
a que las complicaciones hemorrágicas fueran mucho mayores. Además, los devices que se utilizaban en aquella época, pues no eran tan sofisticados como lo que tenemos ahora, y esto pues hizo que la terapia endovascular siguiera relegada a un segundo plano, hasta que en Nashville, Tennessee, en febrero de 2015, se publican los resultados de 5 estudios multicéntricos de forma simultánea, donde probablemente el que ustedes más conocen es Mr. Clean, donde se comparó la terapia endovenosa sola con RTPA más la terapia endovenosa con RTPA, y al mismo tiempo llevando al paciente a sala de hemodinamia. Pues los resultados fueron los siguientes. La independencia funcional para los pacientes que solamente se le administraba el RTPA vía endovenosa continúa siendo cercano a un 30%, pero los pacientes que se le daba RTPA y era llevado al mismo tiempo a sala de hemodinamia antes de las 6 horas, pues la tasa de independencia funcional estaba rondando el 70%. Entonces, desde ahí, el estándar de tratamiento para el manejo del ACV isquémico en fase hiperaguda es trombolisis endovenosa más trombectomía mecánica, llevando al paciente a sala de hemodinamia. ¿Qué hacemos en sala de hemodinamia? Pues esta animación pues lo ejemplifica bastante bien. Aquí se está asimilando un trombo en el territorio de la arteria cerebral media. En un inicio se pasa una microguía que atraviesa el coágulo. Se atraviesa el coágulo con un microcatéter. Tenemos 2 formas de realizar trombectomía mecánica. Esta es una de ellas. Aquí estamos desplegando un stent retriable que se pega al coágulo. Tardamos aproximadamente unos 5 minutos. Inflamos un balón en la parte proximal de la arteria y se retrae. Esta es la técnica con stent. En otros casos, pues podemos utilizar mecanismos de aspiración, y en algunas ocasiones pues combinamos tanto la aspiración como el stent. Arteria carótida, subimos una microguía. En el caso de la aspiración, pues no atravesamos el coágulo, sino más bien que nos quedamos en la parte proximal del coágulo. Subimos un catéter de reperfusión a ese nivel y cambiamos la microguía por un catéter de separación para hacer disfunción del coágulo a la vez que encendemos la aspiración. El sistema que utilizamos aquí en la unidad es el sistema de penumbra. Aquí vemos cómo el separador hace disfunción del coágulo para facilitar la aspiración, hasta que logramos quitar el coágulo pues, de la arteria. En algunos casos pues podemos utilizar una técnica que se llama solumbra, que es la combinación de atrapar el coágulo con el stent y al mismo tiempo realizar aspiración. Bien, miren, este es un mapa de mi país, República Dominicana. Hacemos frontera con Haití, que vendría estando acá, a este nivel. Probablemente si alguno de ustedes ha hecho turismo en mi país, pues probablemente la parte que más conozca sea la parte de Punta Cana, que es la parte este del país. Aquí, bien famosa porque artistas como Julio Iglesias, Shakira, Rafael Nadal, Michael Jordan tienen villas aquí a este nivel. Nosotros estamos ubicados aquí, en Santiago, que sería todo lo que es el Valle del Cibao.
todo este territorio con una población de aproximadamente 3.5 millones de habitantes. Estamos a hora y media de Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana. Aquí es donde tenemos la unidad de accidentes cerebrovasculares, es la primera del país y está aquí en el valle del Cibao, con una población, como le mencioné, de 3.5 millones de habitantes. Entonces, miren, en República Dominicana, la Organización Panamericana de la Salud había estimado los casos posibles de accidentes cerebrovasculares en 21.076. De estos, 17.915 corresponden a ACV isquémico con un 85%. Hemos atendido en la unidad de accidentes cerebrovasculares desde noviembre del año pasado hasta la fecha 62 pacientes. Esto representaría 0.34% del total de los accidentes cerebrovasculares del país. Representaría entonces un 0.88% del total de los accidentes cerebrovasculares de la región norte. Ustedes dirán, bueno, pero de estos pacientes, de estos 62 pacientes, 16 pacientes pues llegaron en ventana terapéutica y se les pudo instaurar la terapia endovenosa con RTPA, representando un 0.08% del total del país y un 0.22% de la región norte. Esto en realidad es bastante pequeño, pero algo similar nos pasó en Puerto Rico cuando estábamos haciendo los estudios estadísticos de la unidad de allá de Puerto Rico, donde para el año 2014 solamente 2.3% de los pacientes que sufrían un accidente cerebrovascular se beneficiaban de esta unidad. Nos hicimos la pregunta en ese momento, en el 2014, que qué pasaba, por qué teníamos una respuesta tan pobre con relación a esta terapia. Pero en Estados Unidos, para el año 2004, la cantidad de pacientes, el porcentaje de pacientes que se beneficiaba de las unidades de accidentes cerebrovasculares era de 1.8 a 2%. Para el 2009-2016, pues ya se benefician aproximadamente 21% de estos pacientes. En la región de Santiago, en la región del Cibao, pues no tenemos el congestionamiento de tránsito que se tiene en la capital, Santo Domingo, aquí en República Dominicana. Y esto pues nos dio mucha ventaja y fue una de las razones por las cuales instauramos la unidad aquí en la región norte. Si se fijan, este es un gráfico que con relación al tiempo estimado de transporte de un paciente de las diferentes provincias y municipios del país para llegar, bueno, básicamente de la región norte, para llegar a la unidad de accidentes cerebrovasculares. Para sorpresa de nosotros, cuando estábamos haciendo esta medición, solamente 2 provincias superaban las 2 horas de transporte. O sea, eso quiere decir que no tenemos un tránsito tan congestionado, y esto es bien importante porque en este caso tiempo es igual a cerebro, y es bien importante que estos pacientes pues no lleguen antes de las 6 horas para realizar trombectomía mecánica y antes de las 4.5 horas para realizar trombolisis endovenosa. Con relación a los medios de transporte en los que se transportaron estos 16 pacientes que recibieron trombolisis endovenosa, el 25% se transportó en ambulancia, 75% lo hicieron en carro de forma particular. Nosotros no tenemos medio de transporte aéreo. Con relación al lugar donde se originó el accidente cerebrovascular, desde la escena donde se originó el evento hasta llegar a la unidad, un 62.5%, referido desde otro centro, 12.2%, y los accidentes cerebrovasculares que ocurrieron en el mismo centro donde tenemos la unidad fueron un 25%. Con relación a los procedimientos endovasculares que realizamos, pues de estos 16 pacientes que recibieron trombolisis endovenosa,
A 8 de estos pacientes les realizamos procedimientos endovasculares. 2 de estos pacientes pues se quedaron básicamente con diagnóstico con arteriografía cerebral, porque al realizarla observamos ya una revascularización luego de la trombolisis endovenosa y pues solamente hicimos diagnóstico. A 2 de estos pacientes les realizamos trombolisis intraarterial, trombectomía mecánica por aspiración a 2 pacientes y trombectomía con stent a 1 paciente. Con relación a las arterias que estaban afectadas, la arteria carótida interna en 2 pacientes, el segmento de M1, 1 paciente, M2, 2 pacientes y el segmento de M3, 1 paciente. Con relación al tiempo, y no solamente con el tiempo de traslado del paciente desde los diferentes lugares hasta la unidad, sino también con el tiempo en que nosotros tardamos en el centro, comunidad como tal, desde el momento que se le hace la tomografía al paciente hasta que se le realiza la punción femoral. Nosotros estamos aproximadamente en unos 80 minutos, con una variación que va desde el minuto 60 hasta 120 minutos, y una duración del procedimiento, una vez que realizamos la punción femoral, de 60 minutos, aproximadamente 1 hora, lo que tuvimos pacientes que lo realizamos tan pronto como 40 minutos y otros pacientes pues nos dio un poquito más de trabajo por la anatomía angiológica de hasta 130 minutos. Esto es una parte que nosotros, comunidad, debemos de mejorar. Debemos de disminuir este tiempo de 80 minutos, llevarlo por lo menos a unos 60, de 40 a 60 minutos, y el tiempo de duración del procedimiento, pues debemos de reducirlo también a un 30, a un 40%, porque ya no estamos hablando solamente de tiempo de traslado, sino que hasta que no se retire el coágulo, pues continúa corriendo el tiempo, y esto es algo que estamos trabajando en la unidad. Con relación a la recanalización, ¿se acuerdan de la escala de TISI, que eran las escalas de recanalización angiográfica? Un TISI 0 lo logramos en un paciente, salió con un TISI 0, pero sorprendentemente el paciente hizo muy buenas colaterales y se pudo recuperar casi en un 80%. El TISI 3 lo logramos en un 50% de los pacientes, y el TISI 2A y 2B en un 32% de los pacientes, lo que nos dice que entre el TISI 2A a TISI 3 estamos en aproximadamente un 80% de reperfusión cerebral. Es importante decirles que no siempre que nosotros tenemos una buena recanalización, esto se traduce necesariamente en mejoría clínica neurológica para el paciente. Muchas veces hacemos una trombectomía completa y el paciente revasculariza completo, pero en algunos casos no obtenemos los resultados clínicos deseados. Con relación a la escala de ranking, 4 pacientes de estos 8 pacientes con trombectomía mecánica, pues estaban en un TISIS, en una escala de ranking de 0, y en el ranking 1 y ranking 2, pues tuvimos 3 pacientes, que es bastante bueno. Estamos un poquito por encima de lo que publicaron los estudios, con un 80%, y estaban en un 75% más o menos. Pero obviamente se traduce esto en que no tenemos todavía una cantidad de pacientes tan grande, que probablemente a medida que vayamos incrementándolo, pues vayamos acoplándonos más o menos a las publicaciones. Con relación a las complicaciones, un paciente hizo una hemorragia intracerebral en el lecho isquémico que se había formado. Afortunadamente esta hemorragia fue asintomática, no tuvimos muertes, infarto maligno ni perforación de vasos. Como les dije, pues aún solamente tenemos 8 pacientes con trombectomía mecánica, o sea que las complicaciones van a aparecer a medida que vayamos avanzando en el número de pacientes. Pues ya para finalizar les voy a mostrar 3 casos. Este es un paciente masculino de 84 años de edad que llegó con una escala de NIH de 18 a sala de emergencia. Aquí se puede observar en esta arteriografía de la arteria carótida del lado derecho, podemos observar cómo hay una amputación del territorio. Esto es cerebral anterior acá, esto es cerebral media, del territorio de la arteria cerebral media en la transición de M1 a M2. Aquí ustedes dirán, bueno, pero ahorita cuando le mostré los criterios de exclusión, un paciente mayor de 80 años, un criterio relativo de exclusión.
Esto va a depender mucho si el paciente tiene una independencia funcional adecuada antes de ocurrir el evento, y este paciente pues tenía una independencia funcional adecuada antes de ocurrirle el evento. Bueno, a este paciente lo realizamos una trombectomía con aspiración y logramos un TC2B de recanalización, y el paciente pues se fue con una escala de ranking a los 3 meses de 1. Esta es una femenina de 78 años de edad que llegó a sala de emergencia con una escala de NIH de 15. Aquí vemos una amputación por un coágulo en el territorio también de la arteria cerebral media, en el segmento de M1. Esta es una vista AP, esta es una vista lateral, donde solamente vemos el flujo sanguíneo de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media, pues no observamos ningún tipo de flujo sanguíneo acá. Esta paciente, pues, subimos con un stent, realizamos la trombectomía. Esto que ustedes están viendo acá en este slide es el microcatéter atravesando el coágulo y asegurándonos pues, que tenemos flujo distal. Realizamos la trombectomía con el stent, y esto es uno de los pocos casos pues, donde obtenemos el coagulito per se como tal atrapadito aquí en el stent. Esta es la vista AP de cómo llegó la paciente y cómo se fue la paciente con un TC2B, tanto en vista AP como en vista lateral. Conclusiones, pues la terapia endovascular más el RTPA endovenoso es el manejo estándar para el tratamiento actual, estándar para el tratamiento de los ACV isquémicos. Obviamente se requiere de nuevos estudios que comparen los diferentes mecanismos, tanto trombectomía mecánica como por aspiración, para dilucidar cuál de los dos es mejor, y se requiere la creación de unidades de accidentes cerebrovasculares, pero que tengan que no solamente sea hospitalaria, sino que tenga una extensión extrahospitalaria, porque de nada nos sirve nosotros tener una terapia que funcione, pero que tenga un impacto poblacional relativamente pobre. Nuestra unidad se llama Unidad Accidente Cerebrovascular Dr. López Camacho. Era neurocirujano, pero fue ido a destiempo, fue uno de los pilares en incentivarnos a que hiciéramos su especialidad y que creáramos la Unidad de Accidente Cerebrovascular.